Mira, el autóctono no cae en la valla, ¿eh? Carretero ha estado ahí, pero no. Buah. Le tienen un respeto. Ha parido la calandria. Un ternerino parió anoche, más bonito. Saludos, gente. A la gente de León. Voy a echarle un poco de pienso a esa que parió. Ha estado todo el día metida en un jaral, una novilla nueva, no sabe. Y a estas no tocan la valla, ¿eh? ¿Cómo? Ya tengo que ir avanzando para allá más olivar. Porque este ya lo tiene negro, mirad, no tiene ya comida. Saludos desde Gran Canaria será. ¿Qué tal por allí? Aquí esta mañana llovió mucho, pero ahora mirad, nada. Esta tarde nada. Carretero. No veis la tela. Pues no la tocan, ¿eh? Vamos, el primer día la tocaban, pero ya ahora tengo que ponerla por ir para allá. Mañana, si me da tiempo, pum, le meto todo eso para allá. Pasa que esta noche la voy a echar donde está la becerra paría, porque puede venir un jabalí y comerle la cría. Y si están todas, cuantica aquella brama, estas se tiran todas, lo defienden. Estas vacas no se dejan dar las crías tan fácil de ningún animal. Igual que los lobos, tienen que venir una buena manada de lobos para meterle mano. Épila, ¿dónde está Épila? Ayer estábamos allá arriba. Antes estaba yo también allí, lo que pasa es que he bajado a ver esa que está paría. Estaba tarde buena, las cabras llegaron ayer, llegaron solas al corral, las que faltaban. No sé ni para dónde andarían. Andarieran o andarían, como se diga. Yo es que no estudié nada. Sí que metas hocico, ¿verdad? A Nicanora está para ahí. Ahí está, mira. Voy a hacer eso, meterlas con la otra donde está la otra paría para que esta noche la voy a estar por aquí un rato. Voy a ver si voy limpiando para aquí estas carrascas de los olivos y limpiando los olivos, porque si no... Ahora resulta que he estado esta tarde a las 3, fui a una cooperativa y me estaba ahí el tío que está en la cooperativa. Estaba el tío que está en la cooperativa, estaba cambiando los precios a las cosas, al pienso y a todo. Y yo estaba cambiando el aceite de oliva. Le digo, pero si el aceite de oliva han comprado las aceitunas por 4 duros, que se han quedado para aquí por coger miles de kilos porque no merecía la pena, y la van a subir el precio del aceite de oliva también. Sí, sí, es que está subiendo todo. Digo, pero si eso ya están los almacenes llenos de aceite de cuando era barata, o es que las aceitunas es que esto ya no puede ser. ¿Qué va a comer la gente? Eso lo digo, pero ¿cómo le va a decir? Dice, has que ha dicho que hay que subirle el precio a... Madre de la burla que están haciendo del pueblo. El aceite que se han dejado por coger miles de kilos de aceitunas porque no las pagaban, y ahora les suben el precio porque hay una guerra, no sé qué.
Esto no funciona, Zagales. Os lo digo, así no se va a ningún lado. Nada más hay que aprovechar. ¿Cuál gran angular? Es que no sé qué pasa. Los directos en Facebook se ven súper bien, pero aquí en YouTube no valen para nada. Dime en los comentarios qué hay que hacer y luego lo hago yo si se puede. Porque es verdad, se ve muy mal. Aquí tenemos muchas fincas, toda la sierra es mía. Entonces que estoy yo solo, aquí nadie quiere campo. Tengo millones, cientos de hectáreas. Me harían falta 500 vacas y 4 o 5 mil cabras para poder llenarlo, pero no tengo billetes para comprarlas. Tengo millones de cientos de hectáreas. Vamos, que no son mías, son públicas, pero te autorizan, yo estoy autorizado a estar allí. Y luego olivares, no, que mi padre no para de comprar fincas. Y yo también y mis hermanos todos. Entonces pues no tenemos olivares. Madre mía. Claro, el aceite de girasol le han subido. Bueno, vale, dicen que no hay aceite de... Pero si es que cuando lo han cosechado era barato, si eso tienen los depósitos llenos. Ya he comprado barato, si yo compro estas vacas, que las compré por un precio, ya digo, no, es que eso no es así. No, yo cuando he visto lo del aceite de oliva, que le iban a subir el precio y en la cooperativa, digo, pero por favor, que la gente tiene que comer. Ahora mismo el gasolina, las cosas útiles que son necesarias, tienen y deben de ser lo más barato posible, como va la gente a trabajar a los precios que están pagando el gasoil y la gasolina. Eso no puede ser. Y la alimentación, el aceite de girasol, pero ¿cómo estarán ganando tanto dinero? Esta gente está ganando dinero a morro. Empezaron con la pandemia y ahora siguen con la guerra. Y aquí todo a subir. Eso no es justo, lo que no es justo no es justo. No puede ser las cosas así tan caras. La gente tiene que vivir. Madre mía, el aceite de girasol. Y por lo visto reacciona, que ya no te dejan coger ni nada que use. Vamos, nosotros tenemos mucha de oliva. Porque aquí ya os he dicho, aquí se cantan las aceitunas miles de kilos por coger. Nosotros las cogemos todas, pero miles. Este año le di a un chaval, a ese chaval que ha venido le he dado aceitunas yo que cogía las que quisiera. Y cogió unos días, las otras y se han quedado todas por coger fincas enteras llenas. Le dije, aceite, que el aceite no se caduca. Pero la gente no quiere. Menos mal que nosotros dinero no tenemos, pero para comer le podemos dar de comer a cualquiera que venga para aquí a pedirnos algo. Y eso es cierto, os lo juro. Que le di las aceitunas, se las ofreció a un montón de gente y no las quieren coger. Y a ese chaval se las di, el chaval cogió casi 1000 kilos y ya no volvió más, dejó por cogerlas todas. Yo os he dicho, yo he estado cogiendo aceitunas del suelo a rebusco hasta hace 3 años. Con una cesta iba y cogía, iba juntando sacos. Ahora tenemos la ruina encima. Y es eso, no valen los productos, pero si lo haces tú, algo sacas, poco ganas, pero algo sacas, el jornal por lo menos. Pero nada. Voy a ver si estoy para aquí, luego estás con la otra para que le cuiden la becerrina. El becerro que ha parido un macho muy bonito. Es primeriza, fiable. Anoche la metimos y ese aquí iba a parir, pero no tan pronto. Y tengo que ir a ver la burra, que la burra está para parir. La otra parió y se lo comieron los bichos, el burranquino. Solo quedó que el casco. Lo tengo allí en casa de adorno. Más bonito era el burranquino y se lo comieron los bichos. A ver, ahí está todo lleno de cosas. Toma, claro que sí. Cuesta todo carísimo, una vergüenza. Una vergüenza que da pena, porque da pena que la gente no pueda... Pues es que no van a poder comprar para comer. Es imposible, no le va a quedar dinero para nada.
Se van a dejar de pagar internet, se van a dejar de pagar comunidades, se van a empezar a dejar cosas sin pagar porque la alimentación es fundamental y como la alimentación, el butano, fíjate lo que vale el butano y todo, que la gente no, yo no sé, o es que ganan millones en la capital, o yo no lo entiendo, porque vamos. No, esto pinta mal, mal, mal. Y nadie mete mano, la gente se aguanta, nos aguantamos todos. Y a las familias que cojan por medio, pues son las que lo van a pasar mal. Esas son las que lo van a pasar mal. Ahora que estábamos en un país, bueno, que vivíamos más o menos todo el mundo bien, que todo el mundo tenía casa, coche, trabajo. Pues mira la que lleva. Hace ya años que lo estoy diciendo yo, porque se veía el rumbo, desde que aquel boom de la construcción, que todo el mundo se hizo rico, millonario, empezaron a ganar los poderosos tanto dinero, que ya desde entonces ha sido un no parar de destrucción. Y ahora lían una guerra que no sé para qué, lo dejan y lo consienten los otros países y ahora suben los precios de cosas que ya están. Las aceitunas que se acaban de terminar la campaña ahora, que la han comprado a 20 céntimos, ahora dice que la van a subir el precio, pero si tenéis los depósitos llenos, madre que ruina. Ay, el poder. Sí, eso es lo peor que hay, el poder. Y el dinero enferma a las personas, lo digo de verdad. Hay que tener lo justo. Hay otras cosas que no puede ser. Yo os lo digo que esto no puede ser. Madre mía, ¿cómo se va a poner todo? Al precio que está el gasoil, si ahora compras, por ejemplo, los viajantes, tendrán que subir los precios de los productos porque las ruedas están al 50% más caras de lo que estaban. Pero bueno, nosotros, por mucho que hagamos, lo único que nos ha tocado a los pobres es penar y penar. Como dice la canción, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Por eso nos pasa a los que hemos nacido sin estrellas, que vivimos estrellados. Aquí tenemos un corcho de las colmenas, tiene mi padre toda la vida, pero antes las poníamos para aquí las colmenas, ya no. Esta fue de las primeras fincas que compró mi padre cuando vino al pueblo. Esta, se llama la Dehesa de la Petra. Esta mujer le vendió todo el capital y se fue para Madrid la mujer. Mi padre tiene 83 años, esto lo compraría cuando tenga 20 y algo. Así con la casa, esa es una casa que hay ahí, llega hasta el arroyo y más finca, le compró todo el capital. Esto es un corcho de las colmenas, vamos que está viejo ya, acabado. Lo que pasa es que los tenemos aquí porque para aquí quedó, ya sabes los años que tendrá este. Yo lo he conocido toda la vida aquí. Se ha quemado y de todo. Y esto se le pone encima, las deja. Vamos, ese corcho no vale, tengo allí mejores corchos. Pues nada, gente, voy a ver si las voy echando allá para allá, donde la novilla. Luego os enseño el becerrino que ha tenido. Claro que la solución está en el pueblo, pero el pueblo es muy difícil unirlo. Porque la gente, todo el mundo tiene intereses, se calla, se conforma y dice, mientras antes la gente se ayudaba, antes, todo el mundo sabéis que tenías un niño, no podía dar leche a la mujer porque antes no había las cosas que hay ahora, claro, no había leche ni había nada, se criaban con leche de cabra. Pues la vecina le daba leche. La vecina tenía un crío, otra en el pueblo. Eso era así. Nació un niño, no daba leche por lo que fuera la madre. Una mujer del pueblo de al lado le amamantaba a los dos hijos, el suyo propio, le quitaba leche a su hijo propio para dársela al de la vecina. Le daba un pecho al de la vecina. Hoy en día si te pueden afusilar, te afusilan. Y eso es porque no hemos pasado calamidades y la gente se ha olvidado de las desgracias de para atrás. Y eso es así. Cuando uno se olvida y se piensa que escupiendo para arriba nunca te cae encima y siempre te va a caer. No se puede tener orgullo.
Pero eso es cierto, anda que no hay gente que han criado niños de la vecina, de la otra, si no podían dar leche, y eso lo hacían. Se ayudaba a la gente, lo poco que había se daba. Por eso siempre se dice que la labor no quiere miseria. Porque llegas a casa y tienes un cacho pan, se pone un cacho pan, lo que hay allí, y se parte para todo. Pero eso era antes, ahora van a quitarte todo, quieren lo suyo para ellos y lo de los demás también. Os lo digo yo que a mí todos los días me quieren estafar, todos los días. Os lo digo todos los días, pero de toda la vida. He ayudado a gente, me acuerdo un día lloviendo, me vino un hombre de aquí, de al lado de un pueblo al lado, ayúdame a llevar las vacas a una finca para allí que se me mueren y luego te ayudo yo a llevarle rama a las cabras. Y dice, hombre, como llovía mucho y no suelten las cabras, vamos a llevar las vacas por la mañana. Y yo andando lloviendo con las vacas y el tío montado en el coche, fíjate qué cosa he hecho yo. Y el tío montado en el coche delante y yo con las sus vacas ayudándole. Venga todo el tío, un agua que no se veía, ya llegamos allí a los cercados, metemos las vacas, me traen el coche y me dice, vete a la majaca, ahora voy yo a ayudarte. Todavía estoy, se fue el tío todo el día de bares y yo después para ir lloviendo hartando las cabras. De esas me han pasado miles, pero miles. Lo que los ayuda, después nadie nunca te ayuda, por eso nunca busco ayuda de nadie, lo hago yo todo solo y se acabó, porque no te van a ayudar, te dicen que te ayudan y después no te ayudan. Así que la gente es muy mala. Y más a los pobres así como yo, pues te hacen lo que quieren. Le vendí estiércol a gente a 2 euros el saco. Coger el estiércol, llenarlo en la maja, porque me hacía falta el dinero, tenía que venderlo al precio que fuera. Llegabas a la finca de la mujer o del hombre, con 10 o 20 sacos de estiércol, y por 2 euros el saco, y te decían ya, vacíamelos en los árboles, que no te cuesta nada, ábreme los árboles, habría que cavarle el árbol al tronco, échamelo. Y yo todo deprisa, pues para irme con las cabras, y después te dan cacho 20 y te damos 1 euro. Toma 1 euro para que te tome una cerveza. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que si a mí me hiciera falta el dinero iba a estar por 2 euros, llenar sacos, meterlos en el coche, llevártelos? Me han explotado todo lo que han querido. Os lo digo, que nunca necesitéis nada de nadie. Yo nunca he necesitado, pero todo lo mío cuando me ha hecho falta he tenido que vender chivas y chivos y cabritos y tenemos que haberlos regalado. Cuando te hacía falta el dinero. Me acuerdo que se me rompió el calentador de casa y vino un fontanero a ponérmelo y me dijo, nada más poner el calentador me tienes que pagar. Y vale, pues tú el día que vayas me lo dices. Y yo tenía chivo y nadie me los quería comprar los cabritos, como sabían que me hacía falta dinero, no querían para que se vendiera barato y barato. Tuve que una mañana, fui a un pueblo de al lado y vendí 30 chivos, parece que vendí. Tuve que ir por la mañana temprano, cogerlos, desollarlos, prepararlos, llevárselos ya a la gente, repartirlos. Cuando el fontanero terminó de poner el calentador, se lo pagué. Y así todo, a mí nadie me ha dado fiado, nada, no sé. Así que hace poco tiempo, una mujer me dijo que le hiciera el favor de pedir un dinero a través de las redes sociales, que se le había roto la caldera y se le había roto el calentador, la caldera, y que por favor, que ella estaba cobrando el paro, pero que la asistente social no le daba. Y se lo pagué yo, le dije, porque me acordé de aquello mío que me pasó y sé lo que es estar tirado. Le dije a la mujer, mira, no voy a pedir dinero ni voy a hacer nada. Yo te lo cómpralo, dime cuánto vale y yo te ingreso el dinero. Y se lo pagué yo. Y la muchacha me mandó el vídeo cuando le llegó el calentador, cuando se lo colocaron y todo. Porque yo me acordé de lo que me pasó, pues ahí me han pasado tantas cosas. Cuando no tienes a nadie, eres pobre y tienes 3 hijos, todo el mundo te viene a robar, os lo digo. Yo gracias a las cabras, nunca he tenido que estar debajo de nadie. ¿Y qué he tenido que vender barato? He vendido barato, pero luego han vuelto a parir. Y así, y sin pagar, estiércol, pues no se han llevado estiércol sin pagar. Y luego se los pide y dicen que lo estás engañando. Por eso me cuesta mucho vender, porque me han robado tantas veces. Os dejo, Dagales, que paséis buenas tardes. Buenas tardes. Venga, voy a echar estas ya para allá pronto. Luego subo a las cabras, que ahí también van a parir a la tata andar. Buf, esto no puede ser. Nos vemos.